La definición mía de graffiti es arte pictórico gratis para la sociedad de libre disponibilidad las 24 horas. Somos más agresivos que cualquier publicidad. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Hip Hop Ecuatoriano. Hoy tenemos aquí a nuestro hermano y maestro que nos va a compartir un poco de sus procesos, de su caminar hip hop. Bienvenido, cuéntanos cuál es tu acá, la crew, agrupación a la que representas y el barrio de donde vienes. Chévere, gracias mi gente, gracias a toda la comunidad hip hop que se está uniendo aquí en Ecuador, retomando esa fuerza que nos mueve, ese motivo que es una cultura viva, ¿no? Y sobre todo como citadinos, como ecuatorianos, es muy importante estar unidos y esto es lo más bacán. Mi nombre es Javier, me conocen como Skipper. Realmente yo crezco en Cotocollao, sector 52 norte de Quito. Hoy me siento un ecuatoriano, ya mi barrio es todo el país, realmente me encanta viajar por todo lado. Y yo vengo de un crew muy querido, siempre le digo y le estaba diciendo, yo soy el hermano menor de una generación bastante maravillosa, ¿no? Nazco en una familia que ya estaba creciendo en la cultura hip hop y es el Equinoccio Flow. Mi hermano mayor, tengo dos hermanos, mi hermano mayor es K Elemento de ZRL Exponentes, que ZR es Chango, está el Caco, el Bronson, y mi otro hermano es Starman Fong, un grafitero muy importante del país también, uno de los duros, ganador de varios concursos de graffiti aquí. Entonces, imagínense la diferencia de edad, yo tengo 6 años de diferencia, entonces cuando yo tengo mis 11 años, la gente del Equinoccio ya tenía sus 18. Entonces yo crezco en esa escena, viendo a estos hermanos mayores haciendo hip hop. Y yo vengo de ahí, luego formo mi propio crew, porque obviamente nosotros no le hacíamos a los 4 elementos, el elemento más fuerte para nosotros era el graffiti, y éramos otros chamitos del barrio que no éramos Equinoccio, sino gente que estaba cerca de la movida, y mi crew es MFC, formo la MFC en el año 2004 más o menos, y ese es el crew que represento hasta el día de hoy. Obviamente nuestro crew ha crecido, cada integrante está por distintos lugares del mundo, entonces a pesar de que el crew existe, cada quien ya está en su mundo, ¿no? Y eso es lo más bacán en el mundo del arte, del graffiti. Cuando tú empiezas para hacer cosas grandes necesitas un crew, pero cuando creces ya no necesitas tanto el crew, eres tan poderoso como un crew y es lo que me pasa a mí, así que es lo que te puedo contar un poco de dónde vengo, obviamente siempre retomando el Equinoccio Flow, que es muy importante. Siempre crecí viéndole a esta gente durísima, ¿no? Imagínate, nosotros en todo el sector 52 teníamos lo que llamábamos en ese entonces los templos, que eran los templos de estudios de grabación. Y cada crew tenía un templo, ¿no? Porque el Equinoccio son varios crews, es ZRE, son Latino Flow, son de la tribu, en ese tiempo los Mugre Sur, tenemos un montón, la Gasca Shit, o sea, y todos ellos tenían sus templos. Y lo más bacano era que nuestra vida, al menos la mía de chamito, de entrando a la adolescencia, era estar en los templos, escuchando a los brothers rapeando, entendiendo su volada, viendo, por ejemplo, un mega DJ como el DJ D mezclando. Entonces, esa cosa está en mi genética, porque crezco con esa identidad. Yo no tuve la oportunidad de decirte, no, yo me senté con un brother y me empezó a enseñar el hip hop. No, yo crecí con hip hop y entonces esa cultura me llevó a compartir en todo el país y luego llegar al graffiti como un elemento súper poderoso, independiente incluso, que ya no solo es parte del hip hop, sino que cobija muchas otras manifestaciones, otras culturas a nivel mundial, y eso es lo que me encanta, ¿no? Hoy en día pinto mucho mural, pero sí creo que soy uno de los escritores de Y-Style que más han amado hacer letras de la ciudad. Oye, sí, una locura, y los que las hemos podido disfrutar, hemos visto todo el poder que posee en sus manos. ¿Y cómo nace su acá? ¿Por qué lo elige y qué representa para...? A ver, acuérdate que yo empiezo en esto con la gente muy chamito, ¿no? Y de niño siempre tuve esta voz así media complicada, que es como una voz así muy chillona. Entonces siempre el chamo Skippy. ¿Por qué? Porque yo siempre saltaba, o sea, tenía una forma de saltar. Nosotros jugábamos en el barrio básquet, streetball.
Entonces siempre no, con las maniobras y con el flow y con el estilo. Pero tenía una característica de saltar de una forma diferente, ¿no? Como pequeños saltitos, entonces me decían skip. Pero era como skip, pasa la bola, skip, 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 y se quedó como Skippy. Así que luego crecí como Chamo Skippy, toda la gente me conocía así. Y con los años, por cuestión de composición de letras, por hacer la masterpiece un poco más gruesa, dije, bueno, quitémosle el Y y agreguemos ER. Entonces, desde ahí ha sido Skipper, pero sí, de ahí nace mi acá. Oye, acá. ¿Y recuerdas tu primer acercamiento al graffiti? ¿Dónde fue y qué te motivó a entrarle? Como te cuento, yo crezco con esta escena. No tuve un acercamiento, sino que ya crecí ahí. O sea, cuando yo tomo conciencia, cuando tú dejas de ser niño y te conviertes en adolescente, te das cuenta el mundo, ¿no? Entonces en mi barrio ya había graffiti. En ese entonces, la gente que hacía graffiti eran los MCs. No había como todavía crews de graffiti. Ya habían crews de rap y tú veías, ¿no? Me acuerdo grafitis de La Tribu, en ese entonces de Nitram. Tenía unos tags lindísimos, ¿sí? Nitram, tagueaban toda la gente, el Bronson, el Chango, había tags de Chango en el barrio, y también habían ciertos bombings de gente muy importante como el Cone, que es un brother que es alemán y en ese tiempo hacía bombing, trajo como la cultura del bombing a Quito, y habían bombings en la occidental, pero a la par también había otro bombero que se llamaba Spline, un man que no pertenece a la cultura hip hop, es un francés que llegó a Ecuador y vivía en Quito en ese entonces y estaba rayada toda la occidental de Spline, y había Spline, QBS, que era el Cone y el Ferro, había un Sesos, que era el Cone, y yo crezco con esta vaina así como embaladísima, ¿no? Ese era mi camino. Cuando yo salía, teníamos en ese entonces el trole para cruzar la ciudad, todo el camino del trole era tags, grafitis. Entonces, mi acercamiento no fue como, oh, descubrir graffiti, no, eso ya estaba dentro de nosotros, ya era parte de nosotros. Sin embargo, cuando yo empiezo a ver como que es posible ir y poner tu nombre en la esquina, empiezo a buscar cómo hacerlo, ¿no? En ese entonces, comprarte un aerosol, encontrar una lata era sumamente difícil. Nosotros para pintar un muro, literal, recogíamos varios aerosoles de distintas ferreterías para llegar a tener 4 azules, 6 rosados, no sé, porque no había, o sea, no habían aerosoles. Entonces pintábamos con el betún, ¿no? Con lo que limpiábamos los zapatos, porque sí, dentro del hip hop, la cultura de tener la ropa bien limpiecita, ¿no? Nosotros siempre andábamos con un betún para los zapatos blancos, y con eso íbamos tagueando. Con el tiempo, los aerosoles se vuelven un poco más accesibles, ya empezamos a hacer ciertos cachuelos, como yo decía, ¿no? En el colegio la gente me decía, oye, dibújame tal cosa, $1, $2, y ya podemos empezar a comprar aerosoles. Luego la gente, hazme la bandera de mi equipo, que hazme la bandera para enamorar a mi novia, o así. Entonces uno empieza como a tener un poco más de recursos y puedes comprar aerosoles. Entonces es un proceso bastante orgánico en el que se va desarrollando. Tanto así que yo me acuerdo que cuando yo formé mi crew, la MFC, nadie del Equinoccio sabía que yo ya estaba grafiteando. Hasta cuando ya estoy un poco más grande, como a mis 16, ya el crew se entera de que este man también está rayando, y los brothers empiezan a confiar también, y empezamos a compartir ya como el Chamo Skippy también raya y toda la vagada. Empezamos a hacer tags para el crew, cosas de esas. Entonces es como un proceso muy orgánico, que el graffiti llega, ¿no? Obviamente porque te digo, crecimos en la cultura hip hop en su auge. Oye, ¿y cómo decides formar tu crew? ¿Cómo eligen el nombre? ¿Con quién la formaron? Nosotros vivíamos en una parte de Cotocollao, donde había un templo muy importante que lo llamábamos el Cuadrado. Este cuadrado era como una especie de parqueadero lleno de grafitis. Nosotros vivíamos a la vuelta, como a 1,5 cuadras. Y con la gente de mi conjunto, yo vivía en un conjunto cerrado dentro del barrio, ya hablábamos de hip hop, ya veíamos hip hop. Habían varios grupos ya en el barrio, porque en Cotocollao no solo estaba el Equinoccio Flow, había gente como un poquito más allá, habían gente de Quito Mafia, más abajito habían otros brothers que eran de los Gutan de ese entonces, y habían otros brothers que estaban vinculados a las pandillas y al hip hop, que comercializaban estupefacientes y cosas de esas, ¿no? Entonces era bastante loca la escena porque había mucha gente involucrada, cruzando, pero no sabías en quién confiar.
Entonces yo empiezo mi crew con mi brother Rey, que es mi brother con el que todavía me veo y compartimos cosas, y formamos nuestro crew, que éramos los dos, ¿no? Éramos un crew de dos, pelados, imagínate, 14, 15 años. Le ponemos Masters of the Funk, porque en ese entonces había un crew muy importante entre el Scar, que es un grafiterazo, era un grafiterazo, el Starman y el Ferro, que se llamaba ICC, que eran Illegal Scanners Crew, y también había los Masters Illegal Scanners Crew. Una vaina así, era como jerarquías de los grafiteros dentro del Equinoccio Flow. Entonces nosotros teníamos influencia como los Masters, ¿no? Somos los nuevos Masters, pero nos gustaba dentro del hip hop toda la onda más del funk, como la onda más alegre, la más divertida, ese rap más bailable, digamos, no tanto como los otros rappers que sí escuchaban Darkside y cosas así súper fuertes. Así que nosotros somos los pelados del funk, éramos niños, ¿me entiendes? Éramos pelados de 14 años, todavía jugábamos fútbol, jugábamos con tazos de Pokémon, o sea, éramos chavos. Y cuando formamos el crew, obviamente éramos unos chavos rayando, y empezamos los dos. Lo chévere de esto es que como salíamos a rayar por las calles, empezamos a encontrarnos con gente en la calle. Un día vemos un grafo del Starman que había hecho, y vemos unos manes como rayándole. Y claro, nosotros embaladísimos, eso era la madrugada, ¿no? Mi pana Rey era súper violento, de una les pegó, les mandó al piso así, como, no, loco, vimos que unos manes le rayaron y estamos tachándoles. Había sido un agente de otro crew, que no voy a nombrar para evitar broncas, le habían rayado el grafo al Starman. Y estos pelados estaban tachándoles a los que le tacharon al Starman. Y eran un crew que se llamaba Hijos del Hip Hop, que eran como de la parte más arriba hacia el occidental, como yendo hacia Tucucho. Y estos manes ya hacían hip hop, eran raperos, y les decimos, oye, loco, únanse. Entonces ellos se unen, MFC crece, porque como que ellos eran grafiteros, pero más MCs, nosotros solo grafiteros, y el MFC ya era un grupo más grande. De ahí, en ese grupo, había otro man que había sido mi compañero en la escuela, que era mi mejor amigo de la escuela, que nosotros dibujábamos en la escuela, pero nunca supe que el man también se hizo writer. Entonces la MFC empezó a crecer como una familia. De hecho, mi brother GRO está en Nueva York, con él recientemente le visité. Entonces ahí empieza la MFC a crecer. Empezamos a tomar un poco de nombre, de respeto, y ahí fue como Starman nos para ahora y dice, ya yo también voy a ser parte de MFC, porque él ya era PhD, o sea, eran como un crew inalcanzable, ¿no? Estaba el Jason, estaba el Con, el Ferro, los mismos writers del Equinoccio también eran parte de PhD. Y ahí va creciendo MFC, Jason luego se unió gente de Guayaquil, el crew era muy poderoso, era muy chévere, muy divertido, teníamos chicas también que rayaban, y ese movimiento fue bacano, ¿no? Porque ya éramos un grupo que nos llevábamos bastante bien. Estaba mi primo también, que ahora tiene su propio crew, el man. Entonces era un movimiento muy, muy familiar, y lo bacano era que no todos compartíamos el hip hop como una cultura que nos identificaba. Cada quien tenía su vuelo, pero lo que nos unía era el graffiti. Y creo que eso es lo que nos permitió también ampliarnos y expandirnos un poco más, porque ya no estábamos tan sectarizados con el hip hop, como que solo hip hop, y si no escuchas rap, y si no te gusta el rap, no puedes ser grafitero. Entonces ya se fue moviendo. Así que así empezó el crew, así se formó, y así hemos ido creciendo. Una bestia. ¿Y por qué en lo personal elegiste el graffiti y no otro de los elementos si creciste como rodeado de fútbol? Verás, cuando creces dentro de un grupo donde hay unos MCs muy fuertes, muy poderosos, tú te das cuenta que no estás al nivel. O sea, imagínate, yo tengo 12 años, pero ya había de la tribu. Estaba el DJD con Salsa Matanza, yo me acuerdo que en el trole sabíamos caminar yendo de un barrio a otro, el peregrino y el disfraz en el bus. O sea, era como, brother, yo no te voy a alcanzar, o sea, lo que ustedes hacen no es lo mío. O sea, sí rimábamos porque era la cultura, ¿no? De estar caminando y en vez de hablar, estar rimando. O sea, de hecho hasta el día de hoy yo rimo en mi mente y converso y cosas de esa. Yo escribo mucho como en verso. Me encantan las batallas del freestyle, veo todos los días.
me fascina, o sea, es como parte de eso. Pero no era lo mío, o sea, yo no sentía que tenía la vocación sonora, ¿no? Por ejemplo, hay un gran productor como el Bronson, o sea, el Bronson es un crack, es una bestia, el man tiene unas rimas riquísimas, pero el manejo musical era una bestia. Acuérdate que esos templos que había en el Equinoccio, uno de los templos había siempre en mi casa, porque mi hermano, el K-Elemento, tenía su propia productora adentro, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando él no estaba en la casa, yo me metía a la compu, prendía. En ese entonces había el Reason. El Reason era un programa para producir pistas y sacar samples. Y yo probaba, no me salía ni una pista, ¿me ven? O sea, no, mi talento del oído no era, ¿me? Entonces, digamos que por descarte, MC, no. Como la rima de C4, no. Tienes talento, pero de MC, no. Bailábamos breakdance, a mí me gustaba mucho en ese entonces, era pelado de la gimnasia olímpica, tenía un apodo que era Energizer porque hacía backspins así full, pero no era lo mío tampoco, o sea, era complicado, ¿no? O sea, no había cómo manifestarse tampoco en ese entonces, o sea, imagínate un grupo de pelados en el barrio dándose vueltas, era como, están peleándose, hay una bronca, o sea, también el entorno cultural no te permitía. Y definitivamente cuando yo encuentro a mis 13 años, gracias al esfuerzo de mi mamá, porque mi mamá dijo, pucha, todos mis hijos son raperos, están metidos en este movimiento, o se hacen pandilleros, o ojalá les vaya bien, evitó mucho de que nosotros caigamos como en la parte más oscura de la cultura underground. Y nos metía en cosas de arte, ¿no? Yo me acuerdo que a los 13 años me metió en un taller de pintura, obligado, yo fui llorando, yo no quería. Increíble. Más que nada porque mi hermano, el man sí era artista, el man nació artista, entonces era como, chuta, la típica, no, te vas pero con tu hermano. Y ahí me encantó la pintura como tal, o sea, la expresión de todos tus sentimientos, tus emociones, todo lo que yo no decía con palabras, con rimas, podía plasmarlo con pintura, con colores. Y ahí me gusta, o sea, es como ahí me doy cuenta que la pintura me fascina. Obviamente, como estaba dentro del hip hop, de la cultura, mi herramienta, mi arma era el aerosol. Eso era lo que nosotros teníamos. Y es lo que había. Tú antes no podías irte a pintar cargando canecas de pintura. O sea, lo más fácil eran marcadores y aerosoles. Entonces, ahí entra este gusto por el arte, más allá del graffiti. Pero me encantan muchísimo las letras. O sea, la composición del Y-Style es algo que a mí me vuelve loco desde chamo. Y empezó a hacer bombing Y-Style. Yo casi nunca hice block letters o bombing, otro WAP, sino que siempre mi bombing fue Y-Style, al punto en el que, como no había mucha competencia realmente, o sea, yo no sentía como que estábamos compitiendo entre la gente, porque cada quien estaba en su vuelo. Además, yo era un chamito, había gente como, por ejemplo, Marmota, ya pintaban sus letras, pero yo era un pelado, ¿me entiendes? O sea, gente ya adulta que estaba en el movimiento hace tiempo, y yo era como un chamo empezando. Me empezaba a medir conmigo mismo, ¿no? Yo me iba a pegar un Y-Style, me demoraba 2 horas. Llegué a pintar Y-Style en 7 minutos. Ay. Y eso era mi victoria, ¿no? O sea, para que tengas la intensidad, la veas la intensidad de conciencia con la que, o sea, era muy embalado. Y eso, obviamente, se empieza a ver en las calles, porque empiezas a ver y así es el mundo embalante. Cuando mi mamá se da cuenta que ya yo estoy pintando también en las calles, porque ya pues descubre mis dibujos, mis letras, me jala las patillas un día y me jala y me bota al piso, me dice, si vas a ser grafitero y si vas a ser artista, de hoy en adelante pides permiso y no vas a pintar en clandestinidad, sino que todo el mundo te apoye. Cogió, no sé de dónde, sacó una caneca de pintura blanca así, te vas a pintar el barrio y yo te voy viendo que vas pidiendo perdón a cada una de las vecinas Pero te estoy hablando desde Cotocolló hasta el 23 de junio, o sea, es mucho. Esa vaina a mí me hizo aprender 2 cosas, que ya no soy clandestino en mi barrio, porque las señoras del barrio ya sabían que yo fui el grafitero. Ya sabía, y me tocaba, mi mamá se quedaba así hasta que golpeé timbre, señora, yo le rayé y pintaba. Y al final de eso, mi mamá me dio una lección, me dijo, de hoy en adelante, si quieres pintar, vas a pedir permiso. Y si tienes que irte al municipio, lo tienes que hacer. Y si tienes que pedir permiso al alcalde, lo vas a hacer. Pero no duermes en esta casa haciendo grafiti ilegal. Loco, eso fue así para un chavo de 16 años. Un reventar la mente. Mi mamá dijo que hay que pedir permiso al municipio. ¡Vamos!
Puta, y gestiono y golpeo la puerta al municipio. Resulta que nosotros en ese entonces, la cultura hip hop y otras también, me acuerdo que había los skinheads, había gente del rock, estábamos ya catalogados por el municipio y las autoridades como tribus urbanas en proceso de riesgo, de drogas, de violencia, de esas cosas. Y era lo caso porque quienes nos pararon bola era la Secretaría de Inclusión Social. Es decir, nosotros éramos excluidos sociales. Yo luego entendí eso, ya cuando fui adulto dije, qué loco, man, ahora el Ministerio de Cultura es el que que te hace caso, ¿no? Entonces digamos que por ahí es mi volada y así voy creciendo en la nota. Oye, una máquina. ¿Y cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste al aprender técnicas de graffiti? Yo creo que el mayor desafío es poder agarrar un estilo propio. Y creo que eso va en todo, ¿no? Así seas breaker o mucho más cuando eres rapper, ¿no? Pero el grafitero sí, agarrar un estilo propio es complicado. Acuérdate que en ese entonces recién el internet estaba empezando. Para nosotros la fuente de inspiración eran las revistas del hip hop. Me acuerdo que llegaban, no sé quiénes traían, debe ser el Ferro, el Cone, que venían de Alemania, traían la Backspin, era una revista de hip hop. Luego llegó The Source, la gente que traía de Estados Unidos, y en algún punto llegó la Hip Flow, que se lograba comprar en el centro histórico. Tú ibas a comprar cómics y vendían la Hip Flow. Entonces, esas referencias son las que formaron mi estilo, ¿no? Yo digamos, como que copiaba ciertas cosas del white style alemán, ciertas cosas de las esquinas y las flechas de Los Ángeles y el flow español, o sea, y ahí nace como, chuta, yo quiero ser original, pero no quiero hacer una copia. Y empiezo como a entender cómo componer letras y empiezo a hacer mis propias letras. Y yo sé que yo hice mis propias letras porque no había como coherencia. Obviamente siempre va a haber la influencia porque nadie se inventó el hip hop. Los que se inventaron ya, pues ya están hace full. Nosotros somos como la evolución, la mejora, ¿no es cierto? Entonces creo que ese ha sido el mayor desafío en la parte como individual, pero también hay un mayor desafío con el tema cultural y social del entorno en el que creces. Porque tú creces en barrios donde las vecinas te tachan de diabólico, satánico, pandillero, drogadicto, no sé, un montón de cosas. Y eso te arruina la autoestima, porque tú creces en el barrio y vas escondido, ¿no? O sea, la gorra así y todo para que las vecinas no te vean, para que las señoras no te juzguen. Y el reto es cómo tener valor. O sea, el mayor reto siempre ha sido cómo estar orgulloso de lo que eres. Y peor cuando eres chamo, cuando tienes 17, 16 años. Y el barrio te discrimina. En el colegio a mí me hacían bullying, ¿cachas? Porque, claro, era el rapero con los pantalones caídos y mi colegio no era de raperos. Y era como, el grafitero, que ni sé qué. Yo nunca respondí mal porque decía, pobres pelados, si es que un día salen a la calle no saben con quién se encuentran. ¿Me entiendes? Porque nosotros teníamos un ejército en la ciudad. Entonces, pero sí era un reto de tu autoestima, porque estás en una etapa en la que estás formándote como individuo, cuando tu identidad es el hip hop. Yo, por ejemplo, soy ecuatoriano, pero no me identifico con Shuar, con Quito, con Otavalo, con ser un zaraguro, no. Yo crezco en una ciudad y mi identidad es hip hop. Entonces, el mayor reto es crecer en esta civilización, en esta sociedad, diciendo cuál es tu identidad. Tu identidad es el hip hop. Y ese es el mayor reto y creo que hasta ahora no es un poco complicado porque la gente no entiende, piensa que el hip hop es un género musical, no una cultura, no nos entienden. Entonces creo que ese es el mayor reto, ¿no? Entre las dos cosas, entre tu personalidad, tu estilo, pero cuando yo ya le doy el crack a esta cosa, es cuando ya pues me vuelvo invencible. O sea, digo, yo pertenezco a esto, soy embajador de esto, voy a luchar por esto y voy a hacer lo posible por vivir de esto. Porque empiezo a ver que raperos en otras partes del mundo, grafiteros brutales como Dame en Alemania, ya vivían del graffiti. O sea, la gente les pagaba, las empresas les pagaban porque hagan sus grafitis de sus campañas. Entonces digo, ok, es posible. Entonces digamos que ese fue el mayor reto, llegar a entender que el hip hop no es solamente cómo te vistes, cómo te identificas, sino que puedes hacer un estilo de vida de esto. Ese fue el mayor reto. Y ya cuando le coges el tino es como que ya... Facilito. Y antes de pintar en tu época Vandal, ¿te gustaba hacer bocetos o salir a la calle y
dejar volar la Mira, creatividad. lo bacano de eso es tan chévere porque nosotros los que no éramos MCs estábamos boceteando mientras la gente repasaba o escribía sus letras. O sea, imagínate así en un grupo. Yo me acuerdo clarito una escena de cuando era chamito, la Batusai, que era una MC bien poderosa, la man rapeaba riquísimo así y me decía, chamito, skippy, que no sé qué, y me decía, loco, vos verás, no te meterás nunca en drogas, así, y yo boceteaba, y era como ese entorno, ¿no? Entonces, antes de salir como al mundo público era puro boceteo, tag, prueba, error, hacer bocetos. Me acuerdo que algo que me grabó, me impactó gráficamente como mi estilo para empezar, fue una tornamesa del DJD. El man venía siempre así con sus equipazos, ¿no? En ese entonces el man cargaba mochilas de vinilos, pero él tenía en sus tornamesas unos como tapetes que protegían a la tornamesa, uno amarillo, mostaza, y había una figura como de un rapero así, como un cómic. Y dije, wow, ese estilo, qué vacancísimo. Entonces yo trataba de copiar. Me acuerdo que un día el DJD me dio un gorrazo por estar dibujando al lado del man porque estaba encima del plato de él. Entonces, boceteábamos mucho. Cuando ya salíamos a rayar, ya no boceteábamos porque ya estaba aquí en la memoria. O sea, ya estaba aquí. Y acuérdate que yo empecé súper del Vandal. Digamos que no era Vandal porque realmente hasta el día de hoy no está prohibida la manifestación del arte en las calles. O sea, no hay una legislación que diga esto es prohibido. En otros países sí. O sea, está penado y hay una ley que prohíbe, ¿no es cierto? Aquí no, hasta ahora el Vandal realmente no es Vandal. O sea, es una cosa de apropiación del espacio, digo yo siempre. Entonces yo pintaba. Siempre al inicio andas con tu boceto, pero nunca te sale, porque no es lo mismo tener un boceto A4 que tener una pared de 5 metros. O sea, las proporciones cambian. A veces en la pared hay un hueco de no sé, de un desfogue de agua o un quebrado. Entonces te toca como improvisar para que las cosas se vayan quedando bien. Y como pintaba tanto, yo aprendí a hacer freestyle en letras. O sea, la mayoría de mis masterpieces, mis Y-style son freestyles. Muy pocos llegaron a hacer bocetos, porque yo llegaba y ya el boceto que hice ya no tenía la sensación de ese momento, entonces mejor freestyleaba. Pero acuérdate que siempre pintábamos entre 5, 8. Entonces esa influencia de los otros también se te metía en la cabeza, entonces tú cogías algo de del otro. Yo a Axel uno le metí una flecha y metámosle también. Entonces siempre había el freestyle. Obviamente no se va a decir, no, éramos unos genios, nunca dibujamos. No, más bien dibujamos tanto que pudimos llegar a un momento a hacer freestyle. Oye, acá la práctica te vuelve el maestro. ¿Y has explorado otras formas de arte como el muralismo, la pintura, el diseño gráfico o el tatuaje tal vez, que se les da muy bien a los grafiteros? Claro que sí. A ver, mira, te cuento. Cuando yo era chamo, a mis 17 años, empiezo a querer explorar un poco más. Y te soy muy honesto, el aerosol ya no me estaba llenando. Porque ya pintaba rapidísimo. Entonces ya la noche ya era aburrida. O sea, ya se acababa la pintura y la noche duraba. Entonces era como, hagamos algo más, o sea, busquemos algo más. Y empezamos como a meternos el bicho en el crew de hacer murales. O sea, a hacer, imagina, por decirte, un paisaje con letras. Ya no solo letra, 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 letra. Y al que le gustaba hacer los fondos era a mí. Y resulta que, como yo era rápido, el que terminaba antes era el que se ponía a hacer los fondos. Era así. O el que llegaba primero. Y era de las broncas que yo siempre tenía. O sea, yo llegaba y no llegaban, puto, llevan 2 horas. Esto se estaba fondeado. La gente ya venía a rayar. Así. Pero eso me generó una habilidad bastante interesante porque me volví muy rápido en procesos. O sea, a pesar de que todos crecimos iguales, cada quien tuvo un proceso más acelerado. Y en mi caso era como, yo soñaba en la letra, pero mientras boceteaba la letra ya me imaginaba el escenario. Yo que sé, atrás iba a haber unas montañas, o iba a haber unos personajes. Entonces mi mente empieza a buscar más cosas. Y tarde o temprano eso termina en el muralismo, porque te tienes que salir del formato de las letras para componer cosas más bellas y te haces mural. Y también la sociedad me empieza a empujar a eso. ¿Por qué? Porque empiezo a hacer cosas tan maravillosas que, acuérdate que yo ya pedía permiso. Entonces llegaba a pedir permiso y salía a la asociación de un barrio y me decía, ¿sabe qué? Le damos permiso para que pinte todo el parque. No pinta solo, o sea, no tienes tanta plata, tal vez gana así, pero billete no. Entonces yo empiezo como, oye, ¿y qué tal si llamamos a la gente de otros barrios, otros crews,
a que pintemos juntos. Y empiezo a gestionar los festivales de murales, de graffiti, competencias de graffiti. Nos empiezan a dar permisos porque acuérdate que estábamos en esta etapa de ser incluidos socialmente, entonces nos apoyaban, o sea, démosle chance a estos pelados, entonces nos daban permisos de rayar parques. Yo me acuerdo que hacíamos, así como las competencias de freestyle, de batallas de gallos, hacíamos competencias de freestyle de bombing. Entonces lanzábamos como tarjetas, una palabra y todos tenían que escribir la misma palabra. El que acababa primero, así, era chévere ese movimiento que se dio. Entonces, yo empiezo a tener un desarrollo también cultural, de buscar una expresión más allá de las letras. Pero yo no dibujaba. O sea, me acuerdo justo hace mucho tiempo, la comunidad hip hop en ese entonces hizo un concurso de graffiti, pero el concurso era de dibujo, porque todos eran boceteando. Yo no sabía dibujarme, o sea, yo no tenía lápices de color, yo hacía letras. Claro, yo no gané, nadie de mi crew ganó el que mejor sabía dibujar en ese entonces. Entonces, ahí fue cuando decíamos, loco, claro, nosotros somos buenos en letras, pero no somos artistas. Y ahí yo decía, no, mi meta va a ser demostrarle al mundo que la gente del graffiti, la gente del underground, es tan bueno para exponer en galerías. Y tomo esa misión. Y empiezo a trabajar muchísimo en gestión, en hacer festivales, al punto de hoy en día que he presentado mi obra en varias galerías. Estuve en el 2023 en Miami, el año anterior en Nueva York. El año anterior también estuve llevando mi obra a la Feria de Arte Quito. Y me acuerdo que estos maestros pintores muy consagrados del país se me acercaron y me dijeron, oye, te felicitamos porque mantienes tu esencia de la calle en tus cuadros. Porque mantengo los derramados, los chorreados, las rayas como de tags. Entonces sí he explorado muchísimo. Hoy en día soy más muralista que escritor de letras. Casi no he pintado letras. No he tenido la oportunidad de hacerlo. He pintado murales. Ustedes pueden salir por la ciudad y van a encontrar full murales míos. Así que sí he explorado. Estoy haciendo escultura también hoy en día. Acabo de vender una escultura en San Borondón a una casa de estos ricachones. Y sí, o sea, estoy explorando porque al final lo bacano de esto es que el arte fue para mí un detonante por medio del graffiti, que me demostró el gran formato, porque el graffiti es gran formato, no es, el tag es como lo más pequeño que tenemos, pero un tag es así, ¿no? Pero el graffiti te hace pensar en grande, y pensar en grande te hace llevar al muralismo, y el muralismo a nivel mundial es una cosa de locos. Y hay una frase, ¿no? Tú puedes encontrar el desarrollo de una civilización, una sociedad, por las paredes de sus calles. Y ahí es donde me enamoro del muralismo, así que voy explorando una eso. Locura. ¿Tú crees que el muralismo es la evolución del graffiti como tal? El muralismo es algo que existe mucho más antes que el graffiti. El graffiti es la forma artística de expresar de aquellos que no habíamos tenido la oportunidad de ser parte de una escuela de artes o de un grupo de artistas o de una sociedad de la élite del arte. Es una forma de rebelión contra la misma arte, ¿me entiendes? El graffiti empieza en eso de Nueva York, donde ya habían galerías de arte como de Andy Warhol, ya había gente que estaba vendiendo arte, y habían pelados de barrio que no tenían chance de llegar a esas élites, o sea, gente que no estudió arte, que no tuvo acceso a materiales de arte. El graffiti es una respuesta de una necesidad de expresión de aquellos que no hemos tenido la oportunidad de llegar a las esferas del arte. El muralismo es como el pináculo de la expresión de la plástica por el formato, pero no es que abriga al graffiti. El graffiti es algo muy separado, pero sí muchos writers con su talento, con su capacidad, han evolucionado a llevar sus letras, sus colores, su técnica, su estilo al mundo del mural. Y por eso hoy en día existe el muralismo como tal, pero también el arte público. Y el arte público es ese arte que conecta con la gente en la calle. El arte público sí abriga el graffiti y el arte urbano, porque es el arte que está en la calle por la gente, para la gente. El muralismo es como incluso manifestaciones poderosas, incluso políticas, ideológicas, ¿no? Nunca vamos a decir, por ejemplo, un mural de Diego Rivera que representa muchas cosas de exploración del socialismo y el capitalismo. No tiene nada que ver con el graffiti, ¿me entiendes? El muralismo es una cosa de la humanidad. El graffiti es parte de una comunidad, de los que no hemos sido incluidos en el mundo del arte. Y está bien,
Porque no todos tenemos la oportunidad de exponer en una galería, o no todos tenemos la capacidad económica de estudiar arte, porque arte es súper costoso estudiar, o de estudiar en una Sorbona de París, o cosas de esas, ¿me entiendes? A la final, que hoy en día el graffiti sea tan poderoso, tan fuerte a nivel mundial, que la gente diga, el muralismo es graffiti, eso es lo más bacán. Pero realmente somos un movimiento mucho más poderoso que ha logrado trascender a las esferas del arte. Hoy en día se comercializa mucho graffiti en galerías, ¿no? Si tú te vas a Miami, en Wynwood, hay galerías que venden obras de grafiteros. Por ejemplo, hay obras de Viño, un brasileño, que yo lo traje a Quito, a uno de los festivales del Sudamérica Graffiti Meeting. Hay obra de Ajade, un peruano que también lo trajimos, que se comercializa en las grandes galerías. Y eso es bacán. ¿Qué nos quiere decir con eso? Loco, sí puedes. O sea, el arte no te desplaza, solamente tienes que esforzarte más. Porque a los que no hemos venido del mundo del arte, nos toca esforzarnos un poquito más, pero no es imposible. De ley, con esfuerzo y constancia se pueden lograr grandes cosas. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere iniciar en la movida del graffiti y no sabe tal vez por dónde? A ver, yo creo que el graffiti como tal es muy agresivo para el que quiera empezar. Así que un consejo es, sé muy consciente del mundo en el que te estás metiendo, porque esta cosa es seria. ¿A qué me refiero? Necesitas muchos recursos. Los aerosoles no se reproducen solos, cuestan. Tu cuerpo, para vivir la adrenalina de la calle, necesita estar bien físicamente, necesitas estar bien alimentado, necesitas estar bien fuerte. Subirte a un edificio no es cosa fácil, tienes que tener tu habilidad, tienes que estar dispuesto a decir que te metes en problemas por invadir propiedad privada, te vas a meter en problemas legales, que es lo más común. O si te metes en problemas con propiedad pública, que vas a tener que pasar procesos legales. O sea, tienes que estar muy consciente que esto no es un juego de niños. El graffiti es una cultura que se respeta. Y también hay muchos actores que no se van a sentir cómodos con alguien nuevo. Y si tú eres alguien que viene con muchas ganas, vas a ser amenazante, ¿sí? Y eso hay que tener muy en claro. Es lo que a mí me pasó. Cuando yo empiezo, me empiezan a tachar MCs y grafiteros que ya eran reconocidos, porque me siento amenazado. O sea, yo me acuerdo alguna vez que tuve un beef con Marmota, y el beef se acabó cuando nos conocimos. Porque claro, me acuerdo que el man me rayaba, yo sí lo había visto, el man, claro, él es mucho mayor que yo, que en paz descanse, pero cuando yo un día me hago amigo del Gordo Pera, porque él vivía en la 23 de junio, y comenzamos a como compartir un poco más, como, este chamo no es enemigo, o sea, el man nació en una familia distinta, digamos. Le conozco al Marmota y le digo, loco, tú me rayas. Y me dice, brother, pero yo no sabía que eras tan chamo. Claro, y fue locazo. Entonces él me dijo así como, mis respetos, brother, porque pensé que eras un man como yo. O sea, entonces hablando que él tenía 8 o 10 años más que yo. Y son cosas como que uno va viendo. Entonces, cuando uno quiere empezar en la escena, tiene que saber que va a haber gente que no va a estar cómoda. ¿Sí? Porque las calles a veces tienen sus territorios, sus propios lenguajes, su movimiento. Hay gente que sí se siente dueño del barrio, hay gente que sí lo es, ¿me entiendes? Para sobrevivir en la calle tienes que aprender a vivir en la calle. Yo recuerdo que cuando empiezo a crecer y desplazarme en la ciudad, me voy más hacia la Foch, más hacia la Colón, ya entrando al centro, y para rayar ahí no tienes que pedir permiso ni a un grafitero, sino a los brujos. A los chulos que cuidan a las chicas de la calle, ¿me entiendes? Entonces empiezas a desarrollar una dinámica en la que tus aliados son la gente que habita la calle, ¿me entiendes? Entonces, porque el grafiti está en la calle, entonces hay que entender muy bien en lo que te estás metiendo, pero sobre todo estar dispuesto a no fastidiar a nadie más, ¿sí? Y eso es muy importante, porque hoy en día te puedo dar un sinnúmero de nombres de personas que me fastidiaron en mi proceso, que ya no están, que ya no rayan, que ya no pintan, que no sé qué hacen. Y yo digo, hubiese sido mucho más embalante si todos ellos no me hubiesen fastidiado, rayado, criticado, murmurado, hablando mal de mí, cosas de eso, ¿no es cierto? Entonces, lo más importante, hoy en día, en pleno 2025, que tenemos como ya una civilización, una sociedad más avanzada, entra a ponerle muchas ganas, métele sabiendo en lo que te metes,
Pero sobre todo, no te metas con nadie. Respeta a todos, comparte con mientras más puedas, conéctate con la gente más allá de tu barrio. Yo por eso siempre digo, el mundo es el barrio, porque yo he rayado con writers de Colombia, de Perú, de México, de Venezuela, de Chile, de Argentina. ¿Me entiendes? La comunidad del graffiti es mundial, el hip hop también, pero el graffiti llega también a mundos más allá del hip hop. Entonces explorar eso hay que hacerlo, disfruta, enamórate, pero con el respeto que se merece. Oye, qué bacán, tiene toda la razón. ¿Y tú crees que heredaste esa inteligencia que te permite expresarte a través de los colores o que fue una decisión propia irla desarrollando? No, sí, definitivamente hay una carga genética muy importante en mi familia. En grafiteros de mi familia hay 3, ¿no es cierto? Está mi primo, está mi hermano mayor que es MC. Cuando era MC, él era uno de los primeros writers del barrio. Sus grafitis eran como b-boys con boomboxes. Entonces, genéticamente sí, mi mamá es muy creativa, es maquilladora profesional, siempre fue muy, muy creativa. Ella nos crió en la casa con dibujos, con elementos muy didácticos. Gracias a Dios crecí en un entorno muy creativo y con disponibilidad de cosas creativas, ¿no? En mi casa había, por mi papá cuando nos dejó sus cosas en la casa y habían cosas de arquitectura, reglas, patrones, esténciles. Entonces creces con eso, ¿no es cierto? Entonces, digamos que sí hay una carga genética, porque también investigando un poco ya mis ancestros y todo, yo descubro que mis abuelos de parte y parte, de mi padre y mi madre, también son creativos. O sea, mi abuelito de parte materna fue de estos escribanos chasquis de antes de que exista el municipio, estos manes que escribían las cosas, o sea, que tenían la caligrafía, ¿me entiendes? Antes no había arte, o sea, nadie estudió, o sea, encontraron un man y el man era hábil. Mi abuelito hacía esculturas con carpintería, muy creativos, ¿no? Por eso empiezo de tan pelado con tantas ganas, porque sí crecimos con eso, o sea, sí se tiene. Pero si es que no lo desarrollas, te da lo mismo que haber nacido con el gen y no haber creído. Yo siempre soy defensor de que se nace y se hace, porque tarde o temprano la disciplina vence al talento. Yo crecí alrededor con mucha presión, con mucha gente muy talentosa, pero como había tanto talento y yo no era talentoso, yo no dibujaba, ¿me entiendes? Yo no sabía dibujar. Mi hermano, por ejemplo, el Starman, el man ya dibujaba anatomía, pero el man hacía 3D cuando aquí recién empezaba el Weinstein. Aquí estaban en 1D. Sí, literal. Yo me acuerdo que había otros grafiteros que hacían, sus Weinstein eran block letters, y eso era el Weinstein. Y este man ya era así. Entonces uno crece con ese entorno. Me acuerdo que el Nitram también, de la tribu, el Escape, ya hacían, o sea, los manes ya dibujaban y cosas de eso, o sea, tenían mucho talento. Entonces eso te obliga como, brother, si quieres sobresalir y que te paren bola o que llegues a un nivel que digas, vale la pena hacerte caso, es mucha disciplina, mucho trabajo. Y por eso yo puedo decirte hoy en día que la disciplina sí vence al talento. Mi talento hoy en día es a punta de disciplina. En el año 2012 yo pinté más de 120 white styles, es decir, que pintaba 2 a 3 letras por semana. Eso es mucha disciplina. Eso es terminar con el brazo a los 19 años lesionado. Yo hice grafos con muñecos porque yo me sentía muy adolorido, ¿me entiendes? Pero estás dispuesto a eso, entonces dale, ok, sigue y carga y dale. Entonces, sí se tiene una genética, pero la disciplina es mucho más fuerte que tus genes. Oye, cuando pintas, ¿escuchas rap o es otro tipo de música el que te inspira? Hoy en día yo escucho muchísima música. De hecho, tuve la bendición de ser invitado este año a hacer un documental para Movistar, recorrer todo el Ecuador para pintar una obra de arte, un mural inspirado en el Ecuador. Y ahora van a ver en redes sociales, en internet, está el documental. De hecho, este fin de semana me voy a Cuenca, se va a presentar el documental en Cuenca. Y yo pinto un mural, ¿no es cierto? Y ahí me hacen la misma pregunta. Me dicen, oye, ¿vos qué escuchas? Yo literal digo, a ver, ¿qué escucho? Yo sé que me gusta mucho la música electrónica por los beats que generan en mi corazón y la adrenalina que tiene. O sea, cuando tú sales a bombardear, lo peor que puedes estar escuchando es rap, porque te sosega. O sea, me cachas, la vibración del hip hop es mucho de relax, ¿no? O sea, cuando tú escuchas hip hop es esta sensación. Es como Ludacris en el Low Rider, ¿no es cierto? Tú no puedes salir a pintar en esa onda, ¿me entiendes? No vas a terminar nunca una pieza.
Entonces yo empiezo a escuchar drum and bass, por ejemplo, cuando empezamos a pintar, porque la cosa es así, literal, o sea, empiezas a entender que también tu cerebro funciona con los estímulos que le metes. Yo escucho de todo ahora en día, obviamente excepto esos géneros que agreden el hip hop, nunca he escuchado, no soy partícipe, no me gustan para nada, no comparto, pero sí escucho música muy rica. Por ejemplo, a mí me encanta el flamenco español, por la riqueza musical que tiene, o sea, la música como tal, porque cuando tú vienes del el hip hop realmente no hay instrumentos musicales, Claro. es puro sample, puro beat digital, de hecho es como música electrónica hoy en día, ¿no? Porque ya es todo, solo los unplugged son como con instrumentos, ¿no? Entonces, cuando escuchas música instrumental, también te conecta un poco la vibración a nivel neuronal, entonces te ayuda a pintar mucho mejor. Pero cuando es banda, sí, pues música bien acelerada, o sea, para correr, para estar con adrenalina, Para estar listo. para disfrutar. Oye. Y eso es lo bonito, ¿no? Entonces, justo en este documental me preguntan, oye, ¿qué música escuchas? Yo, flamenco, o sea, no tengo vergüenza de decirlo. En mi tiempo sí era una vergüenza escuchar algo que no sea hip hop. Claro. Me acuerdo que mi brother el Rey, cuando pasábamos por la calle y había un pelado tirando sus audífonos, el man le sacaba los audífonos y le estaba escuchando, no sé, lo que escuchaba tal vez un MC nuevo ya no era real, o sea, y ya había una bronca ahí. Pero cuando creces te das cuenta que incluso ese pelado que está empezando, que está escuchando un género muy cercano al rap, lo mejor es cobijarle, ¿me entiendes? Claro. No como, oye, Darle una guía, decir, oye, brother, escúchate esto. oye, qué estos son bacán que buenos. te interesa esto. Ven, Venga, brother, brother. aquí hay loco, Tome, todo vea. este repertorio. ¿Me entiendes? Entonces, eso nos faltó cuando éramos chamos, pero yo sí vencí eso. Por eso te decía al inicio, es como cuando tú vences tu propia autoestima. A mí ya no me daba vergüenza que mis brothers rappers me critiquen por estar escuchando música electrónica. Porque mis letras, mi presencia en la calle, decía, brother, yo estoy haciendo cultura y no tiene nada que ver con lo que escucho. Y eso va mucho más allá. Y es lo lindo, ¿no? Cuando justo les contaba ahora que estuve en Nueva York en una fiesta con Sweet Beats, me pareció tan loco, que estos manes se pegan una fiesta y escuchaban música jamaiquina. O sea, yo nunca en mi vida he escuchado esa música. O sea, y bailaban y con música hindú y decía, wow, loco, o sea, cada movimiento del hip hop a nivel mundial tiene sus propias expresiones. Ninguna es más real que otra. Cada una es lo que es. Y hay que respetarla, hay que vivirla, hay que protegerla, hay que compartirla y más bien difundirla, ¿no? Por eso es bacán estar aquí compartiendo esto. Bacán. Igual estamos seguros de que parte de nuestro crecimiento es el expandir el conocimiento y musicalmente también se puede aplicar. Podemos traer otros ritmos, enriquecerlos, ampliarlos y hacerlos un beat. Pero si todos estamos solo rap, pues como que se genera un bucle poco saludable. ¿Tú crees que los ecuatorianos en general le dan más valor a lo de afuera que a lo nacional o ya hemos mejorado? Qué buena pregunta, verás. Yo justo estaba pensando en algunas cosas porque, gracias a Dios, hoy en día yo soy un artista muy reconocido en el país, más allá de la escena del graffiti, como el arte como tal. O sea, he podido exponer mi obra en países como México, en la compañía de artistas como Jorge Perugacci, con el Edgar Calderón, Rodrigo Viera, que son maestros del arte ecuatoriano. Entonces, es como, qué bacán es poder ser hoy en día un representante de la cultura del Ecuador. Y eso te hace pensar qué es lo que está pasando en la relación Ecuador versus el extranjero. Y vas entendiendo ciertas cosas que hay que entender y por las que uno debe trabajar. Cuando tú entiendes cuál es tu realidad nacional, entiendes por qué el hip hop es como es en Ecuador. No porque el hip hop sea malo o porque el hip hop ecuatoriano no haya tenido apoyo, es la realidad nacional. Lo mismo le pasa a los salseros, a los merengueros, a los rockeros. Justo escuchaba recién una entrevista a un rockero famosísimo. Loco, su escenario era la pista de la Carolina, ¿me entiendes? Que también era la del hip hop. Es decir, la ciudad, el espacio, el Ecuador no tiene una capacidad para exponer. Y cuando entiendo yo esto, recién, no hace mucho, me invita una alcaldesa de una ciudad alejada de la capital, muy cerca de Guayaquil, a pintar un mural para ellos. Claro, yo estaba con mi equipo de trabajo y ellos no han viajado mucho, ¿no? Porque ya es gente que no viene del mundo de la calle ni de los pueblos, sino es gente que son profesionales y todo, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba
un mancito así echándose agua, ¿no? En la calle, así. Y uno de los chicos me dice, oye, hará tanto calor, porque estamos en el carro, ¿no? Hará tanto calor que la gente se está mojando. Y yo digo, capaz que sí. Pero como voy viendo, yo me decía entre yo, ¿no? Aquí no hay alcantarillado público. Eso es lo que está pasando. Entonces, cuando yo llego, me reúno con esta alcaldesa, hacemos un parlamento, y le digo, señora alcaldesa, ¿cuál es su mayor reto con el arte aquí en la ciudad? Nosotros no tenemos espacio para pensar en eso. No es mi prioridad, y si es que logro cuando termine mi alcaldía, es que esta ciudad tenga red de alcantarillado público. Y estos son la mayoría de ciudades del país. Entonces yo ahí es cuando entiendo y digo, qué soberbios que hemos sido como ciudadanos de demandar atención a la cultura, a la música, cuando hay necesidades básicas insatisfechas hasta en el 2025. Tuviste el año anterior, la capacidad eléctrica del país no aguantó, hay gente que no tiene agua potable. Entonces también hay que entender y tener la conciencia social, porque sobre todo la gente que viene del hip hop, tenemos conciencia social. Los MCs tienen el objetivo de despertar a las generaciones. Los que pintamos es de dar un mensaje. Y ahí es cuando yo entiendo y digo, ok, el Ecuador necesita mucho más cosas y por eso la industria musical no ha podido despuntar. Porque ¿quién va a poder invertir en el Ecuador en la música cuando hay otras cosas por atender, ¿me entiendes? Incluso desde las ayudas estatales, o sea, es como tan complicado. Imagínate hoy en día el Ministerio de Cultura en el año 2025 está buscando cómo financiar un museo nacional. En el año 2025 Ecuador no tiene un museo nacional, tenemos una sala prestada de la Casa de la Cultura, ¿me entiendes? Son esos problemas sociales. En otros países, tú te vas a Estados Unidos, hay 1.000.000 museos, algo que aquí no hay. ¿Me entiendes? Justo este fin de semana los museos de la ciudad abrieron hasta la noche. Recién se están moviendo. Y eso es fuerte, porque a veces cuando uno está encerrado en su crew, en su gente, en su cultura, no se da cuenta de la conciencia nacional, de lo que está pasando con los ecuatorianos. Y ahí es donde viene la respuesta. Brother, no es que apreciamos más al extranjero o al local, no tenemos la capacidad de pensar en lo local. Porque hay muchos problemas que solucionar. Tú cuando estás con hambre, no piensas en si tienes cómo pagarle al DJ la pista que te va a producir. Claro. Es la realidad, man. A mí me ha pasado mucho tiempo. Hubo una época de mi vida que yo no tenía tiempo de pensar en hacer graffiti porque tenía que pagar la deuda que me metí para pagar la universidad. Es como, oh, tengo que buscarme un empleo porque tengo el crédito universitario. Entonces, cuando tú tienes necesidades económicas primero, la cultura se va desplazando. Entonces, creo que nuestro trabajo es interesante hoy en día porque muchos de los que estuvimos hace 20 años en escena, tal vez hoy tenemos una cierta estabilidad, un pequeño empuje, tal vez ya las familias organizadas, ya tal vez estudios hechos, ya podemos empezar a empujar la cultura. Tal vez esta sea la época en la que viene un nuevo despertar. Así que no le damos mayor valor a lo extranjero. Lo extranjero tiene mayores plataformas. Tú ves Colombia, en Colombia hay disqueras. En Argentina hay disqueras tan poderosas que hay un Bizarrap, que hay la FMS, que hay la Batalla de los Gallos, la Liga ni sé qué, la Liga ni sé cómo. Los freestylers son millonarios, ¿me entiendes? Acá vos ves estos freestylers que en las batallas por $60,000 el premio, $100,000. No es la realidad ecuatoriana. Obviamente vamos a escuchar música de afuera porque fuera de productoras. ¿Sabes? Porque es lo que se dispone. Yo recuerdo justo recientemente vi un post de uno de los brothers que ya es un MC reconocido, alguien que me ayude a subir mi música en Spotify, ¿me entiendes? O sea, estamos intentando salir. Entonces, ¿cómo quieres que alguien escuche tu música si no has podido subirla a Spotify? O darle una calidad premium. ¿Me entiendes? Entonces, la realidad nacional hay que entenderla. Ecuador todavía es un país que necesita trabajo en otras esferas. Que nosotros, la gente de rap, ha podido salir porque la cultura ha crecido. Es por el ñeque de la gente, ¿me entiendes? Es por la misma competencia que es sana, que nos empuja. Hemos crecido y hay mucha gente que lo ha movido, ¿no? Hay raperos que ya graban sus videos. Justo ahora estaba viendo unos brothers con un avión atrás y un jeep, ¿no? Los otros brothers con el Camaro. O sea, bacán, pero no es todo, no es la regla, son excepciones. El Ecuador necesita, primero, solventar ciertas cosas. Los barrios necesitan solventar muchas cosas. La seguridad, la tranquilidad, el poder tener el acceso a tu tienda de barrio. Cosas de esas, ¿no? Son primeras. Cuando tengamos resuelto eso, yo creo que va a haber el despunte de otras industrias. Oye, sí.
Es una gran analogía la que hace. Y si pudiera darnos una recomendación para mejorar como comunidad y que podamos tener una industria o generar una industria próspera, sana, ¿cuál sería? La primera que ya te dije, nadie es más real que otro. Creo que lo más tóxico que ha tenido la cultura hip hop en Ecuador es la discriminación entre brothers. Yo soy más real, tú no, yo pinto más chévere, yo me he visto mejor, yo tengo una lírica más chévere, tú eres 5 kilómetros más al sur que yo, ¿me entiendes? Esa vaina es la que debe desaparecer. Primero tenemos que entender que todos somos seres humanos y todas estamos pasando algún reto. Algunos están saliendo de las drogas, otros están saliendo de la pobreza, otros están encontrando su propia identidad. Todos tenemos una batalla interna. Cuando nosotros entendemos eso, nos volvemos más sensibles, que es lo que hace falta en la cultura del hip hop. Ser sensible con el otro, brother. Hay gente que quiere rapear, pero no tiene para una pista, o no tiene ni siquiera una computadora, y rapea en los buses, o rapea en las calles. ¿Por qué le voy a discriminar a este brother diciéndole, no, tú no eres real porque no tienes un disco? O no, tú no eres real porque no te has pegado un mural, o no eres real porque no dominas las letras. Brother, apoyémonos entre todos. A mí me ha costado entender eso porque yo también vine de esa escuela. No, estos manes no son reales, estos manes no tienen casta. Chapotoy. Tu crew no tiene respeto, o vos eres de una ciudad que el movimiento es flojo. Pero cuando vas creciendo vas entendiendo y vas abrigando un poco más, vas entendiendo. Justo ahora mi misión, y durante muchos años fue, por ejemplo, hacer la escuela de la lata, que fue llevar clases de graffiti, cómo utilizar el aerosol a los pueblos, o sea, cómo recompensar las cosas buenas que nos ha dado Dios, la vida, la comunidad, a la gente que lo necesita, ¿no? O sea, ponte nosotros, te hablo nosotros porque no he sido solo, ha habido mucha gente en el proceso, pero he llevado clases de graffiti a pueblos como San Lorenzo, Catamayo, Bahía de Caracas, ¿me cachas? Y eso lo haces porque amas esto, no necesitas premios, no necesitas reconocimientos, y creo que es lo que tenemos que hacer. Tarde o temprano, cuando tú siembras, cosechas, y el reconocimiento, el éxito, la fama es consecuencia de lo que has hecho, más no el fin. Entonces todos nosotros tenemos que entender que si estamos unidos, si nos une una identidad, si nos une un gusto musical, porque tal vez por ahí empieza la vaina, cobijémonos unos a otros, apoyémonos, demos la mano, pero también entendamos que tenemos que ser coherentes con la realidad nacional. Yo no comparto que hoy en día raperos de 20 años sigan cantando letras en las que incitan a la violencia diciendo yo soy el más bacán. No necesitamos eso, necesitamos otra onda, necesitamos crecer como individuos, como sociedad, no como cultura hip hop. Más bien los raperos a nivel mundial están contribuyendo a la sociedad. Los raperos que han crecido, por ejemplo, hay un rapero que para mí siempre ha sido un ícono y es Cam'ron de los Diplomat de Dipset. Me encanta full sus líricas y todos los Dipset. Hoy Cam'ron es un comentarista de la televisión y imagínate tú ver un rapero de esos que andaban así con las cadenas de oro y todo, hoy de eterno en la televisión norteamericana, demostrando que tú puedes manejar los medios de comunicación masivos. Porque un MC tiene ese deber, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, ¿por qué negarse un rapero underground a tener visibilidad pública? Cuando ese debería ser el deber. Que todo el conocimiento underground que tienes, mostrarle a la gente que no tiene ni idea de dónde nosotros venimos. Y así vamos a hacer más rica esta cultura. También más respeto de aquellos que no entienden esto. Tú te vas a Francia, te vas a Alemania, el rap es parte de la cultura, el graffiti es parte de la cultura y tiene su respeto. Y hay mucha gente que no escucha rap, que no sabe nada del hip hop, pero admira mucho obras de arte con Weinstein, por ejemplo. Entonces, eso es lo que necesitamos ahora, como motivarnos, amarnos, querernos más, apoyarnos mutuamente. Oye, sí. Nos cuentas que has gestionado y realizado eventos. En esta pregunta se vale soñar, revivir y sacar del retiro a todos los MCs que conoció en su historia. A ver. Más que MCs grafiteros, lo siento. 3 grafiteros de la historia nacional que usted invitaría para un evento legendario, se vale soñar y sacar del retiro. ¿Cuáles serían esos 3 writers? De la escena nacional. Sí. Primero vamos nacional y luego hacemos un top 3 mundial, si quiere también. Jason es un writer que tiene que estar sí o sí. O sea, él sigue activo, él sigue pintando. Recién yo vi que estuvo pintando en Montañita en un festival de graffiti. Es un gran artista, hizo recién una escultura del presidente y lo quemaron en el viejo. O sea, es un gran artista el man. Yo no he hablado mucho porque ya se ha estado tan ocupado y viajando y todo, pero sí le sigo la carrera. O sea, estoy pendiente de los brothers.
él es muy bueno. Starman Funk tuvo una trayectoria bien amplia afuera del país, está nuevamente en Ecuador, cómo no invitarlo a que sea parte, además que es un ícono del hip hop también, ¿no? Hay un intro de un disco que se llama La Cream de la Cream, que es del año 2008 me parece, que es como un recopilatorio del hip hop del Equinoccio Flow del 98 al 2008, el intro es de Starman Funk, o sea, ¿me entiendes? Esas cosas son muy importantes. Y un tercero, porque está vivo y porque representa algo, tal vez no es mi brother, no lo conozco mucho, de hecho en algún tiempo tuvimos mucho beef, pero por lo que representa al X, ¿no? Al X de los Hito Mafia, que yo tuve un beef con el man, nunca nos hemos conocido hasta el día de hoy, porque el man pintaba mucho más tiempo, ganó el concurso de graffiti, el primer concurso de graffiti de la comunidad hip hop, pero es muy importante, ¿no? Para nosotros, representa mucho para la cultura hip hop. Cuando yo crecí también habían letras de este man, o sea, del X en mi barrio, o sea. En todo lado. Entonces, sería chévere como tenerlos. Yo sé que es una cosa bacana porque los tiempos han cambiado. Ellos, los tres que nombré, pintaban con latas que eran como pintar con agua, con esmalte. Hoy tenemos aerosoles maravillosos. También el paradigma se ha abierto más allá del aerosol. El graffiti incluye otras técnicas. Entonces, sería legendario tenerlos ellos tres, sería bien bacán. Y que puedan compartir también, porque sí había como sus rivalidades ahí entre ellos. Entre ellos también. Sería un gran evento ese. ¿Y cómo definirías tu estilo al pintar, si se puede definir? Ok, hablemos de Skipper como artista, más allá como writer, ¿ok? Yeah. Digamos que Skipper ya tiene sus estilos artísticos. Uno de ellos es el white style, las letras escritas. Mi white style es un white style muy agresivo. He llegado a hacer letras de white style en 3D. No he visto quién más las haga aquí en el país. Yo llegué a hacerlas, justo ahora posteé en el Facebook uno de esos. Y ese creo que es mi estilo más pro en el mundo, en el lettering. Pero en el mundo del arte, como tal, he desarrollado varias técnicas y varios conceptos que incluso los académicos del arte me han catalogado como el neobarroco. Y eso es bastante maravilloso, porque el barroco quiteño viene de la escuela quiteña, ¿no? Del maestro Caspicara, de todos los retablones de las iglesias. Y cuando a mí un académico me dice, brother, vos eres neobarroco, fue como, oye, nunca lo había visto, sí. ¿Por qué? Porque el white style, a tener tantas letras, tantas líneas, tantas flechas, se vuelve muy cargado. Y yo era siempre del detalle sobre detalle, ¿no? O sea, el white style ya estaba rayadísimo en letras, pero los rellenos, los efectos, los 3D, más detalles. Entonces, eso sí me ha continuado en mi obra de arte. Yo hago detalle tras detalle, o sea, si puedo llenar el hueco del hueco del hueco del hueco del hueco. Y eso me ha catalogado tal vez como neobarroco. No lo digo yo, lo dijeron unos académicos. Otro académico muy importante, un maestro muy valioso en la escena del arte, me catalogó como pop underground, porque sí, a la final el graffiti tiene mucho que ver con la cultura hip hop, con la cultura pop, porque a nivel mundial es bien pop el graffiti, de la cultura popular. No hablemos del pop de la música, ¿no? Sino entendamos del pop de la cultura popular, porque hago ciertos personajes como legendarios, ¿no? Me gusta mucho dibujar a las chicas, o sea, mujeres, pero siempre con flow, ¿no? Con aretes, con chaquetas, con gorras, bien cargadas de estilo, con sus trompitas así como la onda de ahí, ¿no es cierto? Entonces, por ahí. Y por otro lado está el abstracto. Pinto murales y cuadros abstractos muy cargados de mi esencia del white style. Yo siempre digo que mi abstracto es un white style, porque tiene una forma y un flow que si tú le pones rayas de letra es un masterpiece hasta el día de hoy. Y eso te puedo decir porque el año anterior en la Feria de Arte Quito, que es una feria donde se reúnen los artistas del Ecuador a exponer sus obras, se me acercaron unos académicos, estos señores canosos de blancos, y me dijeron, no, me encanta que mantengas tu esencia del graffiti en tu obra. Yo no sabía. O sea, yo no podía decir, sigo haciendo mi esencia en el arte, ¿no? Pero los académicos lo entienden. Entonces, es importante, ¿no? Por ahí podríamos decir que es la evolución de mi arte.
Hago mucho arte comercial también. Gracias a Dios he trascendido en la escena comercial y las marcas me han pedido pintar para ellos. Y justo ahora tuve un acercamiento con Starbucks, acaba de llegar a Ecuador, Starbucks. Y cuando me contactaron me dijeron, Javier, queremos tener un skipper Starbucks. Y fue como, ¡wow! ¡Loco! Y estaba hablando con la gente de Miami, porque desde allá controlan todo esto. Y fue como, wow, yo ya tengo un estilo. Tanto que a nivel internacional las marcas saben cuál es mi estilo. Y fue como, gracias. Tengo una como línea que llamo los portales, que son como rectángulos con degradaciones y rayas, ¿no? Como cosas, como tags. Me gusta mucho como rayar, así. Entonces, eso sigue en mis murales. Ahora, si tú vas a ver estos murales de Starbucks en el Quicentro, en el jardín, entonces ahí está la esencia. Vas a ver las cosas. Entonces, gracias a Dios he evolucionado, pero no pierdo mi identidad. No pierdo quién soy. Nunca me he negado, nunca me ha dado vergüenza decir quién soy. De hecho, me ha dado mucho orgullo cuando he estado en las escenas del arte decir, yo no estudié en una escuela de arte, no tuve la oportunidad de estudiar ni siquiera diseño gráfico o pintura o algo. A mí lo que me hizo artista es ser writer, estar con la escena, con la gente, viajar muchísimo, ver cómo los grafiteros de otros países trascendieron hace rato y ya están en otra volada. Por ejemplo, un grafiterazo peruano, el Pésimo, que hacía un Weisstal y ahora hace unos caracteres gigantes y ha pintado edificios y todo. Compartir con los manes, te abre la cabeza, ir a Venezuela y ver que en Venezuela los grafiteros más reales usan brocha y rodillo porque no hay aerosoles, ¿me entiendes? y no dejan de ser reales, o sea, eso es lo más bacano. Entonces, abrir tu mente al arte global yo creo que nos ayuda a crecer todos, ¿no? Y obviamente tener las raíces son muy importantes. De ley. ¿Y tú crees que la llegada del internet y las redes sociales tuvo un impacto positivo, negativo en la cultura del graffiti? Ese es un cambiazo. Piensa que yo soy un pelado que tiene influencia por medio de las revistas, pero el más chiquito, más vinculado con el internet. Yo me acuerdo claramente que mi acercamiento al internet fue por medio de MySpace. En ese entonces, porque tú en MySpace podías subir tu playlist del Winamp al MySpace y la gente que te visitaba podía escuchar tu playlist. Entonces tú compartías la música con gente de otros países y comenzás a compartir el playlist. Y ahí empiezo yo a conocer grafiteros de otros países. Gente que le estaba viendo, raperos y cosas de esas. Y hay un man que me dice, brother, prueba esta página, te va a gustar. Y me meto y la página se llamaba bombtheworld.com. Era una página que había creado Kent, un grafitero que era de los Stipka Kids, que es el Cantú, que Cantú también vino a Ecuador. Y el man lo que hizo fue una página en la que tú elegías trenes de ciertos lugares y los pintabas con tu mouse, o sea, ahí, pero tenías tiempo. Entonces era vacancísimo, porque tú, claro, imagínate, yo soy un pelado de 14, 15 años, yo me ahorraba para irme al cafenet, en mi casa no había computadora ni internet, ibas a los cafenets y pintabas y te pones audífonos y sonaba wuf, wuf, y pintabas con el miedo, con la adrenalina, y empiezas como a escalar, porque claro, ahí también tú entrabas de toy, pintabas ni sé cuántos trenes, ya eras Rocky, si ganabas las categorías ibas subiendo, hasta llegar a ser World Famous. Yo llegué a ser Famous, pero no World Famous, porque ya tuve internet en mi casa, ya era complicado. Ya no había, o sea, es chévere. Entonces digamos que ahí encuentro, por Bomb the World, encuentro otro portal que se llamaba Art Crimes, que es era la página de una organización que se llama graffiti.org, que es una organización mundial del graffiti. Era un portal en el que tú entrabas y era un directorio por países en orden alfabético de los writers del mundo. Entonces vos ibas a China y me invento, Aníbal Tax, los grafitis del man. Ibas a Ecuador, no había Ecuador en la lista. Claro, yo pelado, embaladísimo. Hola, soy grafitero. Embalado, no tenía ni idea. Ahí estaban grafiteros famosos. Y yo y cogí fotos, me acuerdo, del Jason, del crew, de los Equinoccio, de los PhD, y metí unos míos ahí. Publicaron, ya teníamos portal, ya. Entonces,
Entonces, por ejemplo, entrabas ahí a Perú y veías tal man de Perú, puta, Basic. Tac, busquémosle al Basic. Hola, loco, vi tus grafitis en Art Crimes, me parecen bacanos, ojalá algún día podamos pintar juntos. Y empieza a ser de un networking global. O sea, esas son una bestia. Cuando yo entiendo eso, digo, chuta, pero sí, loco, hay gente inalcanzable, porque en Art Crimes había gente de Los Ángeles, yo no hablaba inglés, o sea, peor estar escribiendo un chat, ¿no es cierto? Y encuentro El Rincón de las Boquillas, un portal que me cambió la vida. Que vayan a ver, no sé si siga, pero en Instagram eso sí está. El Rincón de las Boquillas era un portal español. Estaban todos los grafiteros de español. Y me acuerdo que hubo un man que me cambió todo. Había Muelle, un grafitero español. Que el man era un grafitero pesadísimo, pero no hacía Weinstein, sino que hacía una especie de tag con 3D, digamos, ¿ya? Y el man me influencia para yo cambiar mi tag de las letras grafiteras, así como vaqueras, a hacer un tag muy estilizado. Mi tag es muy estilizado. Tú ves, es como la firma de una marca de ropa, o sea, súper estilizado. Hoy en día Muelle es patrimonio de España, ¿no? El año anterior se declaró al graffiti español como patrimonio cultural de España. Muelle ya falleció y lo han rescatado. Entonces, todo eso es chévere, esos procesos sociales, porque eso es lo que me forma. Entonces, el internet ha influido muchísimo en eso, en el que empiezas a hacer networking, empiezas a conectarte, el barrio se vuelve el mundo. Hubo miembros de MFC de otros países. Me acuerdo de un brother que se llamaba, no te voy a decir el nombre, pero su tag era Outs, de Finlandia, y él me rayaba, había trenes MFC Outs en Finlandia, nos mandaba las fotos, y un día desapareció, brother. No pudimos contactarle, me acuerdo del Messenger usábamos, desapareció, no sé qué pasó. Después de un año me escribió un man, creo que ya había High Five. Hola brother, soy Oates, salí de la cárcel. Hace un año me agarraron pintando un tren, me incautaron mi computadora, todo el departamento y me metieron preso. Y ahí yo entendí, aquí no hay grafiti legal, porque no hay legislación. Lo que nosotros hacemos es apropiación del espacio. O sea, aquí si te cogen pintando, ¿no te meten preso o sí? No hay problema. ¿No te meten preso? ¿No te pueden meter preso? No hay ley. No hay ley que te pueda meter preso. Tú ves que la gente que es criminal y delincuente tampoco le puede meter preso. Porque la ley no es tan poderosa, ¿me entiendes? Eso por eso te digo, Ecuador necesita todavía resolver muchas otras cosas y luego llegar al ámbito legal. Imagínate en Nueva York, justo estuve con Cortés, un writer que pintó, no sé si ustedes conocen el Five Points. Five Points es un lugar que era 5 esquinas, justo en Queens, donde era la meca del graffiti de Nueva York. Y ahí se grabaron videos de Michael Jackson, todos los rap DMX. Entonces era un escenario brutal. Five Points es un ícono. Y Cortés tenía un graffiti ahí. De hecho, él tenía así. Mi sueño era ir a pintar en Five Points. O sea, créeme, yo siempre decía, la meca, todos los grafiteros del mundo, cuando viajaban a Estados Unidos, era dejar sus letras en el Five Points. Entonces, en ese entonces, este man de Cortés pinta aún en la parte del edificio, pero como la ley de Estados Unidos es más fuerte, hay una ley que dice que si tú vas a derrumbar un edificio o vas a pintar un edificio que tiene arte, sea graffiti, sea lo que sea, tienes que notificar al autor. Vino un empresario inmobiliario que quería destruir, como no pudo destruir, pintó todo el edificio de blanco. Es el juicio más importante para los grafiteros a nivel mundial, el juicio de Five Points, porque los empresarios tuvieron que indemnizar a los grafiteros por haberles tapado sus murales, porque la ley de New York les defendía a ese nivel, al punto que se repartieron $36 millones en indemnizaciones a varios grafiteros, a varios writers. Muchos de ellos ya se compraron su departamento, hicieron su vida. Eso aquí ni de locos, ¿me entiendes? Entonces, por eso es cuando yo entiendo que esto es lo que le pasa a Louds, que al man, la ley de allá, que hizo graffiti ilegal, le quitaron todo o sea, perdió sus derechos civiles. Es que aquí, mira, el brother que rayó el metro, no pasó nada más que el tema mediático, ¿no? Por ahí unas reparaciones, yo me encontré con el man y conversábamos y él está todo bien, o sea, sí hay ciertas cosas que pueden llegar al ámbito privado, porque si yo te rayo tu casa y tú me descubres, tú puedes ponerme una denuncia por destrucción a tu propiedad privada. Y ya nos metemos en juicio civil.
y eso me toca indemnizarte a ti y todo el tema. Pero eso realmente no ocurre, porque ¿quién en su sano juicio va a gastar plata con un abogado para... Mejor pinto rápido la pared, ¿no? Más barato pinto la pared que hacer juicio. Entonces, esa es la parte de la ilegalidad. Cuando yo entendí eso, empecé a pintar sin miedo. Tanto así que hice festivales en los que nunca pedimos permiso a las paredes. O sea, una vez yo tuve una cosa vacancísima que me pasó. Yo hice un festival que se llamaba Caída Limpia. Sí pedimos autorización, notificamos al municipio de administración zonal que íbamos a pintar el intercambiador de la Y. Trajimos unas artistas chilenas, nos financió una comisión de la Unión Europea que financiaba el desarrollo de la mujer latina. Conseguí esos fondos para poderles traer a estas mujeres. Les hospedaron en el Hotel Quito, ¿cacho? O sea, es una cosa de veras. Y las manos estaban pintando y llega, pues, fue la patrulla municipal. ¿Qué? ¿Por qué están pintando? Que ni sé qué. Y yo me acerco y les digo, yo hice la notificación, está pedido el permiso. Me dice, no, pero no puedes estar pintando, te vas detenido. Yo no tenía miedo, porque sabía que pero te estoy hablando que tenía 18, 19 años. No tenía miedo porque sé que no estaba infringiendo en la ley. Y antes había un artículo en el que decía, para poder hacer una intervención en el espacio público se debe notificar a la autoridad competente, no sacar permiso. Cuando yo les decía, quitan la notificación, el artículo me dice que solo debo notificar. No pudieron hacer nada. Entonces ahí llamaron al administrador del municipio y dijeron, oigan, este está chico, ni sé cómo. Se la sabe. Sí, porque de eso se trata, ¿no? O sea, el ser parte de una sociedad es también entender las reglas de juego, respetarlas y en ciertos puntos no traspasar. Mientras no estés del otro lado de la ley, todo es permitido, ¿no es cierto? Y como yo ya te dije, yo ya no pude ser underground, yo ya era público, o sea, todo el mundo sabía quién era yo, dónde vivía, cuál era mi cara, en el municipio ya me conocían. Entonces yo guerreaba de esa manera, o sea, ahí empecé a tener más fuerza, al punto de que como nosotros ya nos movíamos en ese nivel, te puedo decir que somos los únicos y los primeros grafiteros del país financiados por una cartera del Estado para representar el Ecuador en otro país. El Ministerio de Cultura, por orden presidencial, nos financió un viaje a Brasil, a Starman Fong y a mí, a representar al Ecuador en un festival de Macaé, en Colirios. Y ahí me encontré con los grafiteros brasileños más pros del mundo. Están Edmund PDF, Vespa, toda esa gente poderosa, porque nosotros entendimos que si tú trabajas de parte de la ley y no en contra, se van a abrir las puertas. Y eso no se ha vuelto a repetir. No hay ningún grafitero que ha sido auspiciado por el Estado para salir afuera. Nosotros sí. Entonces son cosas bacanísimas que yo puedo decir, loco, sí. O sea, nosotros nunca hicimos vandalismo, nunca hicimos nada ilegal, porque realmente no hay una ley que te diga que eso sea ilegal. Ay, tener el conocimiento es súper importante y te da hasta poder. Un valor que resaltes o sientas que has aprendido a través del hip hop. Creo que lo más importante que puede ser contradictorio es la competitividad. Eso es tan bacán. O sea, el hip hop trata de solucionar los conflictos sociales y los problemas por medio de expresiones que eviten la violencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú y yo somos gente que tiene el don de improvisar, en vez de darnos golpes, batalla de freestyle. Lo mismo es en el breakdance, lo mismo es con el graffiti. No hay bronca, no hay disparos, no hay matanza, es te pinta encima. Eso yo creo que es lo que hace que puede ser contradictorio, puede sentirse como la competencia que el hip hop mismo promueve, hace que más bien evoluciones más. Porque puedes crecer de una manera vacancísima, sin agredir a nadie. Yo he tenido beef con un montón de grafiteros en la ciudad y nunca nos hemos golpeado. O sea, de hecho hay alguna vez un grafitero que me ha rayado y yo ya dejé de taparle porque realmente ya me dio pereza, porque ya no hacía... Él me tapaba con el mismo bombing que me tapó en otra ocasión. O sea, ya no había evolución de su parte y yo fue como, bro, ya no es divertido. O sea, un día me encontré con el man, estaba comiendo en un restaurante, le saludé, bro, todo bien, porque nuestra ronca estaba allá, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo bacán, que hay un valor, que la competencia del graffiti, a pesar de que es contradictorio, porque es como guerra, promueve la paz, promueve la unidad, promueve la no violencia, y eso es lo más bacán. Oye, bacán.
Y de todas las intervenciones que has tenido, la que mejores sensaciones te ha dejado, la que más te llene de orgullo, ¿cuál ha sido? Wow, loco, esta pregunta es muy difícil de responder porque en estos 20 años he tenido muchas satisfacciones y eso me ha hecho como, vamos, otro año más, vamos más adelante, ¿no? Hay algunas, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras es cuando el crew Equinoccio se organizan y Bronson saca una canción que se llama Like This, que ya habían otros miembros del Equinoccio que ya estaban también estudiando producción audiovisual. Me acuerdo del Poli, del SAR, que ahora es un productor muy reconocido y le contratan las productoras. Dijo, y hablaban entre ellos, hagamos un video y llevémoslo a MTV. ¿Me cachas? Unos chicos de barrio llevando su música por un video a MTV. Pero para hacer un video necesitas escenarios, pues, brother. O sea, necesitas locaciones y todo. Y el Equinoccio me confían un escenario. Y es el escenario principal del video que dice Like This. Un white style que dice Like This es mío. Y fue como, qué orgullo poder ser parte de eso. Pero no solo eso. El disco se llamaba No Rap No Life. El crew me encarga que yo haga las camisetas de No Rap No Life para todos. Entonces yo como hacía serigrafía, tenía mi tallercito, ya con eso me financiaba la vida. Hice la camiseta de No Rap No Life. El Venenoso me dice, brother, hazme una camiseta que diga 0593, 063, el número de Chile. Le hago yo. Fue como un orgullo porque primero, el crew que era tan inalcanzable, los hermanos mayores ya me hicieron parte de lo suyo. Y yo cuando vi ese video, bueno, ahí se metió toda mi familia, ¿no? Mi mamá nos consiguió modelos, les maquilló, les pusieron bailarinas. No, es un video súper producido. Y como yo era digamos, el más chamito, el menos ocupado, mi hermano mayor, cuando ya sacaron el video, lo mandaron en un VHS, en un sobre Manila, y yo fui a dejar en un DHL para que lo exporten. Entonces yo era así con, brother, este es el futuro de todos. Digamos que esa es una gran satisfacción porque dices, brother, somos parte de una internacionalización, de un movimiento. Después, eso creo que fue en 2008, en el 2009 empiezo como en estas gestiones, un administrador zonal de la Mariscal a un empresario le dice, estos chicos quieren hacer graffiti, quieren pintar, pero no tenemos recursos, el municipio no tiene una partida presupuestaria para esto, estamos buscando apoyo. Este empresario es el dueño de todos los parking, parqueaderos, un empresario durísimo. Me acuerdo que ese día yo era un pelado, creo que tenía ya 19 años o 18, y él me regresa a ver, me dice, ¿cuánto necesitas? Yo no tenía ni idea, man. O sea, porque siempre era lo que retacábamos latas, pero no sabía cuánto se necesitaba para pintar un mural. Y le dije, lo que usted tenga, o sea, fue como lo que usted nos pueda dar. En ese entonces, para mí era como que te dieran hoy $10,000, me firmó un cheque por 200. Brother, pintamos un mural que se llamaba Mariscool, que full gente me hizo bullying, ¿no? Esto es Mariscool y qué cool, que ni sé cómo. Yo como estaba ya tan seguro de mi autoestima, no me afectaba ser rapero cool, ¿me entiendes? No me importa. Y ya en ese entonces empezaron a haber grafiteros que no eran alineados de la cultura, ya había el street art. Entonces digamos que esa es otra satisfacción. Después cuando yo hago mi festival, Calle de Limpia, que es un festival de graffiti, en el que empiezo a invitar a la gente de los diferentes lugares de la ciudad a pintar, nos dan este financiamiento para traer grafiteras internacionales, que poder, loco, nosotros estar trayendo artistas de otro país pagados y a Hotel 5 estrellas. Vamos, hagamos un festival internacional. Brother, llamemos a los brothers, que el que llegue, porque no podíamos financiar pasajes, pero sí, cuando lleguen comida, hospedaje, las pinturas, llegan 40, men. Yo tenía 21 años ahí. Llegan 40 y teníamos un hotel para 12. Cuando ya llegan, yo corro, o sea, porque eso fue la ventaja.
Y digamos que había gente como muy buena en el crew para, por ejemplo, mi primo era muy bueno para hacer relaciones y el man se conectaba con los grafiteros. Fuimos los primeros que trajimos a los bombarderos más importantes de latinos, a los CMS, que son crew de grafiteros de Venezuela, que son muy importantes a nivel internacional. Los trajimos porque mi primo era la conexión, mi hermano el Starman era muy bueno para saber con quién vincular el arte y todo. Y yo era el que podía hacer gestión. Entonces, cuando pasó eso, mi primo, loco, van a llegar, estos son 6 los MS, vienen 5 de Perú, vienen 4 de Bogotá, viene este gringo, viene este puertorriqueño. ¿Qué hacemos? ¿Dónde van a dormir? Mi mamá dice, hijos, ya se metieron en esto, háganles dormir en la casa. Pero tú no podías hacerle dormir en tu casa a 40. Los vecinos te botaban. O sea, de hecho eso pasó, porque no conseguí hotel para el primer día, pero logré conseguir un hotel para los demás días. Pero para los primeros días llegaron a la casa. Y como llegaba la pintura para toda esa gente, llega un camión de pintura, de aerosoles. Era una bestia, ¿no? O sea, con 21 años estar trayendo pintura por camiones para la gente. Salen los 20 que estaban en la casa a hacer cadenita para guardar la pintura. Fui la policía. Como Carlos del payaso en la casa. Sí, la policía. Oigan, hay una denuncia que están haciendo una fiesta, que están desvalijando la casa. O sea, porque todos raperos. Imagínate, me acuerdo que llegó Bad, que es un man de Puerto Rico. El man llegó con una barba así, con su panzota, la ropa así y con una gorra como del Che Guevara. Unas fachas que para ese entonces daban miedo. O sea, para el quiteño Curuchupa daba miedo. Entonces, otra satisfacción. Pudimos convocar a gente a nivel internacional. Como ya empezamos a movernos, ya empieza como la institución, las productoras de arte empiezan a vernos y nos invitan a un proyecto que se llamaba Quito Jardín de Quindes, que fue una exhibición de esculturas de Quindes a nivel nacional y solo era para artistas, pero nos invitaron a ciertos grafiteros. Ah, sí, que estaban pintados y los parqueaban en diferentes lugares de la ciudad, ¿no es cierto? Y ese proyecto gana una condecoración, que es la condecoración Guayasamín, que se la ganó todo el colectivo. Pero de todo ese colectivo, para el siguiente año, como fue tan exitoso y pegó y la ciudad la cobijó, hubo recursos, todo, hacen un proyecto que se llama Galería de Arte Urbano Quito, que era la idea de llevar el arte de los grandes maestros del Ecuador a la ciudad. Pero eran solo 10 maestros. Estaba Osvaldo Guayasamín, Ricardo Dávila, Nelson Román. O sea, te estoy hablando de maestros. Maestros. Y me nombran a mí, el 10º maestro, Javier Calderón. Brother, yo me sentía como, cumplimos la promesa que vamos a llevar el grafite a las escenas del arte local, del arte nacional. Y fue vacancísimo. Ese proyecto tuvo 10 lugares en la ciudad. Hay uno que pueden ver a la salida del túnel Guayasamín. Sí. Esas estructuras de Guayasamín son parte de la Galería de Arte Urbano Quito. Hay un edificio aquí en Quitumbe, un azul con mariposas, eso lo hizo Nelson Román. Estuvo Miguel Betancourt, gente pro. Y a nosotros nos dieron un puente que yo elegí, ¿no? Que yo dije, yo quiero que sea ahí porque esa es nuestra zona, en la Plaza de Toros. Y pintamos, y fue tan bacán porque pude, como digamos, subcontratar a los brothers. Le invité a Jason, estuvo Striker, traje a Novi de Guayaquil, y también le invitamos a Pitatán, que en ese entonces ya era un artista que no era del graffiti, pero que ya tenía presencia en la calle, y muy buena. Y fue como vacancísimo porque pudimos como decir, el arte urbano, ya no el graffiti, el arte urbano ya está en Ecuador. Entonces, digamos, otra satisfacción. Y eso gana la condecoración Guayasamín y me piden que yo la reciba. Entonces, me la puso el presidente de la República de ese entonces. Entonces, uno ya dice, brother, esto sí es verdad. O sea, no es solo tu hobby ni tu escena. Esto es algo muy, muy en serio. Y no paro. Empiezo a llevar las obras. Entonces, son muchas satisfacciones, ¿no? En el 2023 me invitan a Miami a pintar en un nuevo distrito que se está desarrollando y soy el primer muralista en ese distrito en todo Miami. Entonces me pego un mural, yo emocionadazo, ¿no? Vendo obra, me contratan, vendo cuadros, traigo platita, fue chévere. Al siguiente año me dicen, oye, por otro lado, te queremos invitar a una exposición en Nueva York, presento mi obra en Nueva York. Fueron 2 cuadritos. Pero ya estuve, ¿me entiendes?
son satisfacciones que, claro, son pequeños saltos para Skipper, para Javier Calderón, pero son grandes pasos para la escena, porque hay alguien que lo está haciendo. Y yo digo, tal vez yo no te puedo convencer, tal vez te puedo caer hasta mal, tal vez no podemos llevarnos bien, pero te estoy dando el ejemplo que es posible. Y si mi ejemplo te dice, bro, no pares, ya cumplí mi misión, mañana me muero en paz. Y por eso estoy aquí, porque quiero convencer y compartir a la gente de, brother, es posible, solo no pares. Hay mucha gente que está apostando por ti, incluso hay gente que cree más en ti que tú mismo. Hay gente que está soñando vivir lo que tú ya tienes, ¿me entiendes? Entonces es como, no voy a parar. Algún día, cuando me invitan el año anterior, me dicen, ¿sabes qué, Javier? Me llama una productora y me dice, brother, queremos que tú seas el muralista que represente a Ecuador en una gran campaña de una empresa multinacional. Yo, wow. Y estoy compitiendo, hay licitación. No, ya te eligieron desde afuera. Tú estás elegido. Y ahora ese es el documental que está en Movistar y que está ahorita circulando. Cuando hago el documental, la gente le encanta el mural y dice, ¿sabes qué? Este mural está tan bueno que no vamos a dejarlo en Guayaquil. Vamos a llevar el mural a todo el país. Y me dicen, ¿nos das permiso de poder imprimir este mural en edificios, en trenes? Hay una ecovía con el mural, ahorita el tranvía de Cuenca está, en el puente de la Unión Nacional para entrar a Guayaquil, salir de San Borondón está el mural. O sea, son una pequeña escalera de pequeñas satisfacciones que te dicen, brother, sigue dándole. O sea, ¿cómo le replican al mural? Lo digitalizamos, luego se imprimen vallas. Son vallas. Son vallas, realmente y eso es lo locazo. Hay un documental que hizo el Sapín de los 2 balas que se llama Bombardeo, cuando yo tenía creo 14, 13 años. Yo digo, nosotros somos más agresivos que cualquier publicidad. Y yo dije, sí, y es cierto, hoy en día la publicidad más media ya confía en los artistas ecuatorianos para llevar su mensaje comercial por medio de arte, y eso me parece brutal. Hay mucha gente que va a decir, no, eso es prostitución del arte, o no, tú ya te vendiste. Brother, estamos llevando el arte ecuatoriano a otro nivel, y es un grafitero el que lo está haciendo, ¿me entiendes? Es un man que empezó donde todos empezamos. Yo no estudié, yo no vengo de una escuela de arte, yo no tuve la oportunidad de irme a la Sorbona de París a estudiar. Soy un brother que aprendió de arte por medio de la cultura del underground, y lo estamos mostrando. Entonces, cuando yo veo mi tag Skipper, porque yo no he cambiado, yo sigo firmando mis cuadros como Skipper y lo muestro porque es un tag con chorreadito, como un tag de marcador, exhibido en una valla publicitaria. Es como, brother, es posible y no soy el único, no puedo ser el único, va a haber más gente, es más importante. Entonces, esas pequeñas satisfacciones, te puedo decir, no tengo una gran, sino que son varias que se van dando escala tras escala. Ay, una locura. Y si tienes hijos o los llegas a tener, ¿te gustaría que sean parte de la movida también, que se vean inmiscuidos dentro del arte? Justo lo que te decía, ¿no? El mundo, la civilización va avanzando. Nuestros padres, cuando nosotros empezamos en el hip hop, nunca han de haber dicho, quiero que mi hijo sea rapero, ¿no es cierto? No sé qué va a pasar en el futuro, ¿me entiendes? No sé cómo la cultura va a evolucionar. También mi carrera tal vez me lleve a vivir en otros países donde la cultura sea muy distinta. Yo quiero que la gente sea lo que quiere ser. Así como nosotros nos dejaron ser lo que quisimos ser, que la gente sea lo que quiere ser. Que las nuevas generaciones experimenten con su nueva realidad. Nosotros venimos de una realidad distinta. Como te digo, cuando yo empecé, el hip hop y el graffiti era parte de la Secretaría de Inclusión Social. En ese grupo estaban las mujeres de trabajadora sexual, las víctimas de trata de violencia, los rockeros, los raperos, los vendedores de droga, ¿me entiendes? Hoy en día, para que entiendas socialmente, somos parte del Ministerio de Cultura, porque ya nuestra expresión es cultura. O sea, recientemente vi cuando falleció Marmota, las redes sociales de los ministerios de cultura le hicieron máximo exponente de la cultura hip hop. Brother, eso, a pesar de que no es mi brother, ni compartí nunca con él momentos, ya cambiamos, ¿me entiendes? Nos representa. Antes hubiese sido, capaz que ni salía en nada, ¿no? Ya falleció uno más. Mataron a joven pandillero. Murió joven pandillero, ¿me entiendes? Capaz. Entonces, el futuro es bueno, el futuro trae muchas cosas buenas, y lo que venga que sea bueno, ¿me entiendes? Si el graffiti evoluciona, si desaparece, lo que tenga que pasar,
que las nuevas generaciones disfruten y generen un nuevo mundo, que creo que es lo mejor. Nosotros hemos generado una cultura, tal vez nos hemos equivocado como cultura en podernos abrir al mundo y habernos encerrado entre nosotros. Creo que sí sería importante que el hip hop también, imagínate tener un representante del rap en una asamblea nacional o en un ministerio de cultura. Hay rockeros. Sí. Que, por ejemplo, el secretario de Cultura actual es un representante del rock del país, o sea, estuvo en la Factory, en algunas cosas, ¿cierto? ¿Por qué no soñar con eso? ¿Por qué no permitir que los raperos también tomen papeles en la sociedad? No que hagan política, sino que generen políticas para la gente. Muy bien, sí, sería un sueño y hay que trabajar para hacerlo real. ¿Cuál es la reacción de su núcleo familiar al ver que su amor por la pintura, los colores y la cultura en sí le ha llevado tan lejos? ¿Cómo lo toman ahora? Mira, nosotros crecimos, te hablo nosotros porque los 3 hijos de mi madre estuvimos muy vinculados a la cultura urbana. De hecho, en nuestra casa había un templo, un estudio. Alguna vez mi mamá dijo, si no puedes contra ellos, te los unes. Literal. Y entonces, digamos que mi abuela chuta, nos levantaba el pantalón, ¿me entiendes? O sea, generacionalmente es complicado. Tal vez yo mañana sea un señor papá y tengo un hijo y capaz que no voy a estar de acuerdo con lo que haga, ¿no es cierto? Digamos que sí tuvimos la bendición de tener una madre que defendió a sus hijos, sean como sean. Y eso también te ayuda, porque creo que muchos de los rappers, y te digo porque hemos vivido el desarrollo social, ha habido rechazo dentro de la casa. Y como la contestación o la respuesta ha sido hacerse más de la calle, ¿me entiendes? Más calle. Entonces, digamos que esa ha sido la ventaja. Tuve una madre que fue muy inteligente en ese aspecto. Ha sido una madre muy guerrera. Ha ayudado a muchos de los amigos del barrio a salir de las drogas. Hay muchos brothers del barrio que le dicen tía, porque ella misma ha cogido y cuando les ha visto comprando o les ha visto caminando, yendo a donde los brujos, les ha jalado y les ha dejado en la casa. Entonces, yo creo que eso ha sido bueno en la reacción de nuestro núcleo familiar. De un lado, que nosotros crecimos solo con una mamá, mi papá no estuvo presente, pero tuvimos una mamá muy guerrera. O sea, nosotros teníamos un local comercial en una calle muy transitada al norte, bajaban y subían los ladrones, la gente del mercado con sus cosas raras, se nos paraban en la esquina los brujos. Entonces tú cuando creces en un entorno que no es el que tú quisieras para tus hijos, porque realmente cuando tú eres adulto, cuando tú creces, yo no quisiera que mis hijos estén expuestos a esos problemas de la calle. Mi mamá, a pesar de todo eso, hizo lo mejor para que nosotros no caigamos en nada de eso. Y nos protegió, nos dio identidad, nos apoyaba, les tenía paciencia, permitía que en la casa sea estudio de grabación. Y estoy hablando aquí, había 20, 30 pelados en la terraza grabando, tomando, fumando, o sea, y ha sido bueno, ¿no? Nosotros nunca tuvimos ese rechazo. Más bien el rechazo era de los vecinos, del otro núcleo. Pero como había esa protección familiar, como yo te digo, yo nací en una familia hip hop, yo crecí como el hermano menor de un barrio hip hop, no hubo tantos conflictos de identidad, que sé que muchos sí lo vivieron y que hasta ahora luchan con eso, ¿no? Por eso la rebeldía, la contestación, la bronca, el resentimiento, ¿no? Nosotros no tuvimos eso, así que fue súper buena. Bacán esa oportunidad de crecer con una madre súper comprensiva. No todos tuvimos ese chance. Le tocaba, tenía 3 hombres. O se unía o tenía una guerra ahí. Batallar, sí. ¿Y nos podrías contar un poco sobre tus proyectos actuales y cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Claro que sí. Me pueden encontrar como Skipper o Javier Calderón. Tengo mis 2 redes sociales muy activas, comparto mi pasión por el arte, mis deseos por pintar, mis proyectos de integrar a más gente en estas cosas. Gracias a Dios he tenido como un despunte en mi carrera que me ha tenido un poquito separado como de la gestión cultural. Hay un punto en el que
te tienes que dedicar a tu carrera. Claro. Estoy muy dedicado a eso, tengo muchos proyectos de internacionalización. Uno de mis mayores retos hoy en día es poder lograr tener una carrera a nivel internacional, que podamos llevar mi obra, mi arte a lugares del extranjero. No puedo revelar todo, pero me encuentro negociando con cámaras de comercio de otros países para poder hacer exposiciones, llevar artistas. Acabo de tener una invitación en Miami para llevar arte de varios ecuatorianos a las galerías de Wynwood. Entonces son retos, ¿no? Porque a la final uno también tiene que servir a la gente, ¿no? El arte también sirve de eso. No siempre se puede, porque como te decía, ¿no? Cuando tú tienes hambre y tienes que llenar tu refrigerador, muy poco puedes pensar en el de los otros. Muy bonita la pintura, pero... Ajá. Gracias a Dios, yo sí puedo afirmar que yo vivo del arte. Yo sí vivo del arte y vivo bien. Tengo buenos clientes. He podido hacer una empresa que es la líder nacional de muralismo en el país. Tenemos grandes clientes nacionales, internacionales, multinacionales. Somos los líderes en el mercado del muralismo comercial aquí en el país. Y aparte, mi trayectoria como artista independiente también es muy buena. La gente quiere mis obras. Estoy vendiendo obras de arte ya para coleccionistas que tienen sus colecciones privadas. Creo que es el sueño de muchos. Creo que para eso estábamos pintando, haciendo arte. No creo que era para llenar las paredes, sino para realmente conseguirlo. Entonces, tengo esos sueños. Creo que he confiado mucho en Dios, en su sabiduría, en su camino, en su voluntad, en su misión. Sé que Él tiene el control de hacia dónde está yendo mi carrera, pero tampoco yo he dejado de trabajar, ¿no? Yo siempre digo, es como, confío en que todo depende de Dios, pero trabajo como que todo depende de mí. Trabajo mucho, mucho, mucho todo el tiempo. Todo el día estoy en conexiones, conectando, compartiendo, yendo a lugares, entrevistas, visitando un lugar, visitando otro, aceptando cosas, críticas, escuchando lo que la gente habla a veces. Hay gente que me critica. Hoy en día en las redes sociales también hay gente que me critica dentro del mundo del arte, que son otras cosas. Entonces, mis proyectos actuales son como, primero, seguir evolucionando en la carrera personal, porque alguna vez entendí, ¿no? Alguien una vez me dijo, la única forma de que tú puedas ayudar a los pobres es que tú dejes de serlo. Uno menos. Uno menos. Y yo creo que así mismo, ¿no? La única forma de ayudar a los artistas es que tú seas un artista exitoso primero, porque solo vas a poder decirles, ve, esta es la receta, toma. Y yo lo he hecho, ¿no? Durante mucho tiempo he dado talleres, conferencias, en las universidades. Desde hace mucho tiempo he compartido, o sea, siempre he estado al servicio de la gente. La Escuela de Arte ha sido un servicio de técnica, pero también he dado conferencias sobre cómo emprender siendo artista, grafitero. Entonces, sí quisiera en el futuro poder tener la oportunidad de mentorear a más gente. Tengo 2 o 3 chicos a los que les mentoreo y ya ni siquiera los veo, sino es como, brother, te acabo de ver pintando, qué bacán lo que estás haciendo, simplemente no des esta información a tal persona, cuida tu espalda, ¿me entiendes? O sea, porque no puedo con tanta gente. Son ciertos chicos y también la experiencia me ha demostrado. Yo he dado talleres a más de 750 pelados. No todos están listos para ser artistas, porque no depende de ellos, depende de su núcleo familiar. Yo he tenido chicos a los que, pucha, les he enseñado todo, pero en su casa no les han apoyado, no puedes con eso, o su economía no les ha dado. Quisiera en algún punto llegar a tener un museo, una fundación, que primero sea como un museo de Javier Calderón. Hay mucho para contar dentro de un museo. Uno de mis sueños es tener el museo de Javier Calderón, y obviamente en ese museo va a haber un ala dedicada a toda la escena del graffiti internacional, porque he hecho gestión a nivel toda Latinoamérica, he estado. Solamente no he pintado en Colombia, pero en Latinoamérica entera sí. Entonces, llegar a tener un museo en el que se reivindique también la parte del graffiti, ciertas partes del hip hop, para que se pueda entender, ¿no? Culturalizar. Se necesitan recursos para eso. Mira, Guayasamín hizo la Casa del Hombre, pero el man vendió muchos millones. Yo no he vendido. hay que trabajar en eso, entonces estoy muy enfocado en poder llegar a tener los recursos para luego poder volver a invertir en la gente. Oye, bacanzote. Y para terminar, ¿le gustaría mandar saludos o agradecimientos a alguien? Sí, pues saludo a toda la comunidad hip hop que se está conectando. Yo creo que espacio que ustedes están invirtiendo, ¿no? Su tiempo, sus recursos, va a ser un revitalizador de la cultura, tal vez el electroshock que necesitamos
hay mucha gente con mucho talento, hay MCs que han invertido en producciones, hay gente que le ha metido producción en sus videos. Entonces, saludarle a toda la comunidad hip hop, invitarles a que nos abramos entre todos, dejemos esa idea de que uno es más real que otro, cada uno está viviendo su vida, su propio proceso, cobijémonos unos a otros, apoyémonos, no critiquemos, demos la oportunidad a que todos podamos impulsar, salir adelante. Creo que somos la única escena que cuando un rapero empieza a ser famoso le criticamos porque dejó de ser underground, cuando más bien deberíamos alegrarnos de que alguien dejó el underground y empieza a salir adelante. Deberíamos promover eso. En el aspecto musical se ve mucho más, pero lo mismo pasa a nivel de graffiti. Cuando un grafitero ya empieza a pintar como a nivel comercial, brother, ya te han venido, o dejan las letras y empiezan a hacer cosas más artísticas. Hay que promover, hay que apoyarnos. Mandar un saludo a toda la gente que me conoce, a la gente que tal vez ha visto mis obras, tal vez me ha tachado, me ha rayado. Saludarles a ellos porque me han hecho. Yo siempre agradezco a mis primeros haters porque gracias a ellos me han dado el empuje, ¿no? Yo agradezco muchísimo a todos los crews que me han tapado, que me han pintado encima, porque gracias a ellos, gracias a ustedes, soy lo que soy. Me demostraron que hay que seguir, que no hay que rendirse, que no hay que pararse. Porque yo también pinté a muchos y ya no han pintado, ya desaparecieron. Entonces dices, bueno, ellos fueron ese carbón que pulió este diamante, ¿me entiendes? Así que gracias, les mando un saludo a ellos. Sigan así, sigan haciéndolo. Y obviamente a todas las nuevas generaciones que si tienen una cierta atracción por la cultura, métanse, invitados, sigan la comunidad hip hop, van a conocer más. Esto no es un ámbito musical, esto no es solamente una expresión, esto es una filosofía de vida. Que tal vez mañana no te vistes de rapero o no uses ropa ancha, pero el hip hop se lleva en la sangre, en el corazón, en tu día a día, los valores son muy importantes, así que un saludo para toda la gente. Sabes, Master, gracias por haber venido y compartir con toda la gente. Gracias. Muchas gracias. Gracias.